De cara a mañana, estamos ya comunicadas y comunicados con Karina Oliva. Ella es politóloga, es analista internacional, es también militante del Partido Popular de Chile. Ya la hemos tenido el gusto de entrevistarla acá en Diálogo Internacional. ¿Qué tal, Karina? Acá te saludamos Telma Luzzani, Atilia Borón y Paula Klachko. ¿Cómo estás? Ay, no te estamos escuchando. Está silenciada, Cari. Me autocensuré. Ahí está. Hola, buenas tardes. ¿Cómo Hola, están? Un gusto de verlas. qué lindo verte, Karina. ¿Cómo andan? Aquí estamos, bueno, expectantes por el día de mañana. Además, también mañana me toca ser vocal de mesa, entonces voy a estar en la primera línea del acontecer electoral nuestro. Mira, para ser bien honesta, es una elección bastante atípica, porque primero hay que considerar que la candidata del oficialismo, Janet Jara, eh, re- también es una candidatura muy simbólica, porque es primera vez que una candidata del Partido Comunista llega al balotaje, pero al mismo tiempo es primera vez que el Partido Comunista disputa con un candidato propio y apoyado por una amplitud de fuerzas políticas, una elección presidencial. O sea, el presidente Salvador Allende, si bien el Partido Comunista era parte de la coalición, el presidente Allende era militante del Partido Socialista. Entonces, de ahí viene y deviene un proceso bastante atípico, en el que, dado los resultados de la elección de la primera vuelta, todos daban por, y esto es una apreciación muy personal también, porque la derecha va a ganar de manera contundente y arrasadora, y han tratado de hacer un análisis matemático de los resultados electorales de la primera vuelta. Sin embargo, me parece también atendible que ningún resultado electoral es matemático, sino más bien político. Por tanto, las posibilidades de darse vuelta una elección o un resultado es bastante importante. O sea, primero que todo, hay que reconocer que nunca nadie imaginó que el candidato que iba a salir tercero, que es Franco Parisi, iba a llegar a los 20 puntos. Uh-huh. Y ese no es un electorado tradicional de derecha. Ahí yo creo que ha sido un error, de algunos, de pretender creer que este es un electorado exclusivamente de derecha. Más bien es un electorado muy indignado con el sistema político nuestro y sobre todo con las élites políticas. Y aquí no me quiero referir a las élites exclusivamente a la derecha, sino que también a lo que ha significado el progresismo más acomodado en términos políticos, académicos y económicos, que tienen que ver con ser parte de los frutos que dejó los 30 años de la concertación de este sistema bipartidista que vivió el país. En donde se consolidó un progresismo bastante eh, eh, dedicado a una perspectiva del mundo mucho más alejada de lo que era el campo popular que había sido el gobierno de la Unidad Popular del presidente Allende. Entonces, hay ahí un electorado bastante complejo, que al mismo tiempo tiene mucho rechazo también por la cuna de la derecha y sobre todo por la cuna de José Antonio Kast. Entonces, lo ha dicho incluso Franco Parisi. Franco Parisi ha dicho que es muy complejo votar por un candidato como Kast, dado que es un candidato que nació con toda la vida resuelta, no como el chileno promedio que ha tenido que salir a buscar la vida. Y por otro lado está Delis Matei, que fue más bien respaldada por los sectores más conservadores de la concertación. Por tanto, sería muy ingenuo pretender creer que Chile realmente se derechizó después de lo que fue el 2019, 2020, 2021. Yo creo que todavía estamos en un ciclo profundamente abierto de malestar, de insatisfacción con el modelo social y político que tiene nuestro país, y que también tenemos que reconocer que la izquierda y sobre todo la centroizquierda no ha tenido la capacidad de dar una respuesta política, orgánica, de proyecto país que refleje ese malestar. Entonces ahí se generan las disyuntivas que vamos a ver cómo se terminan determinando mañana, y que también es muy atípica esta elección porque esta es la primera elección después de muchos años, que o sea, es la primera vez en Chile que una elección presidencial se da con un escenario de voto de inscripción automática, cumpliendo Uh-huh. los 18 años, y con voto obligatorio, es decir, el padrón electoral prácticamente lo componen todas las personas mayores, incluidas las de 18 años en adelante. Por tanto, es prácticamente el 70% de la población nacional. O sea, hay elementos
interesantes para analizar de esta elección. Karina, con todo lo que estás diciendo tan interesante y este final abierto, ¿das a entender de que entonces que Janet Jara podría triunfar mañana? Mira, yo tengo la esperanza. También se mezcla como entre la racionalidad, el análisis de la data que uno pueda tener. Te pregunto también esto de cómo porque se va las encuestas, que si bien no le creemos mucho a las encuestas, están dando una diferencia bastante grande entre ella y Kast y a favor de Kast, ¿no? Mira, para ser muy honesta, yo creo que no va a haber si hay un triunfo de Kast y se mantiene la tendencia, no va a ser una ventaja abrumadora, por 2 puntos. Uno, primero, por el que yo les decía, que el electorado que le votó a Franco Parisi, porque si uno sumara estrictamente el porcentaje que saca José Antonio Kast, el porcentaje que tiene Johannes Kaiser, que es algo más corridito a la derecha que José Antonio, pero hasta por ahí nomás, son bien parecidos los dos, solo que uno es más ordenado, más chileno tradicional, y el otro es un poco más caricaturesco, pero ambos muy conservadores y muy de derecha. Pero también está el Matei. Si tú sumas eso y quitándole al menos el 20% del electorado de Matei de la Concertación, José Antonio llega al 48-49%. Por tanto, la disputa está en quién se queda con estos otros electorados, que básicamente el electorado ahora Franco Parisi, y cómo se convoca los nulos y blancos. Cuando uno mira esa realidad, no el interés comunicacional que tienen los medios de comunicación, que se equivocaron mucho incluso con la primera vuelta, uno puede decir que Janet Jara tuvo la posibilidad de dar vuelta en este periodo de la elección. Y por otra parte, que me parece también relevante plantearlo, es que durante este ciclo del mes que hay entre primera vuelta y el balotaje, José Antonio Kast se ha equivocado bastante. No ha sido un candidato que ha sido asertivo, no es un candidato que pudo enfrentar un debate con tranquilidad, más bien los debates, si uno lo evalúa, los perdió frente a Janet. Fue un candidato que se dedicó a no responder, a quedar con vacío. Sus voceros, entre ellos uno de los voceros que tenía de su propio partido, dijo que estaba dispuesto a liberar a las personas condenadas por abuso sexual a menores. Esto para justificar el levantamiento, los indultos a criminales de los genocidios durante la dictadura cívico-militar de nuestro país, sobre todo Krasnov y otros generales del ejército. Entonces, cuando él plantea esto, que es muy complejo, o sea, la Iglesia Católica en Chile tiene una caída significativa en su relación con la población nacional a propósito de los abusos sexuales a menores. Entonces, es un tema muy resentido en nuestro país, por tanto, y José Antonio Kast no fue capaz ni siquiera de mentirlo. Trató de evadir esa situación. Así también lo que significan los recortes, que él dijo de $6.000 millones anuales el presupuesto en seguridad social, y al mismo tiempo en otras agendas que tienen que ver con el desarrollo del país, la generación de empleo, etcétera. Entonces, él no ha tenido de manera asertiva un proceso de campaña y que se vio obligado a enfrentar por ejemplo, los debates con Janet, y en eso Janet ha sido mucho más reflexiva. Por ejemplo, dado que estaban hablando incluso de lo de Honduras o lo que se ha hablado de Venezuela, el tema de Venezuela acá en Chile ha sido muy controversial, el tema de cómo se enfrenta la situación del país, del presidente Nicolás Maduro, etcétera. Janet Jara, más allá que ha sido extremadamente beligerante con el gobierno actual de Venezuela, también planteó que ella se opone rotundamente a una intervención militar extranjera en Venezuela, porque eso ya supera los límites de estar a favor o no de un gobierno u otro y de la soberanía de un país. José Antonio planteó que definitivamente él está a favor de la intervención militar. Cuando se dan estos debates es muy complejo, porque uno ve que nadie quiere seguir siendo el patio trasero de América, que lo que hoy día América Latina de Estados Unidos, y con la doctrina Monroe que trata de implementar Donald Trump. Y al mismo tiempo Donald Trump tampoco es la figura admirada que pudiese pasar en otros países de la región para generar un tipo de inserción, más bien genera rechazo.
en Chile. Primero, hay que considerar que Estados Unidos no es el primer socio comercial de nuestro país, el primero es China. A Chile sí le preocupa la estabilidad de China y cuánto está invirtiendo en el país, más de lo que invierte Estados Unidos. Sí sabemos que sí tienen capacidad de neutralizar gobiernos, de amenazar, por tanto, la injerencia de Estados Unidos en Venezuela no es muy bien mirada, más allá de la simpatía o no con el gobierno actual de la República Bolivariana. Por tanto, hay elementos que Janet ha logrado sortear de una manera mucho más contundente, con una posición mucho más de Estado de lo que logra hacer José Antonio Cast. Entonces, yo tengo, dentro de mi racionalidad también, la esperanza de que ella logre convocar a un electorado o acercarse lo más estrechamente al resultado de este fin de semana. Ella tiene una capacidad mucho más afable, ha sido muy confrontacional, ha sobre todo marcado profundas diferencias con el gobierno del presidente Gabriel Boric, respecto a distintas materias, respecto a lo que está pasando en la frontera norte de Narica con Perú, sobre que el gobierno no está tomando carta en eso. O sea, ha sido bastante crítica en los últimos meses del presidente Gabriel Boric en la gestión. Entonces, ha tenido capacidad de irse poniendo por encima. Sí creo que el comando no ha sido lo capaz y eficiente para enfrentar una campaña y una batalla como la que en este mes se requería. Tampoco hay un clima brutalmente electoral. Ustedes saben, mi país es bastante regulado para todo, por tanto, las plazas no están llenas de carteles, está prohibido, o sea, ya no hay nada, no están esos climas que, por ejemplo, yo estuve en la elección en Honduras, que uno veía fuera de un establecimiento educacional, perdón, de un local de votación, casetas de los partidos convocando todavía a la gente a votar, y yo estaba como, porque en Chile no se hace eso, ¿verdad? Entonces, los climas electorales también, en Chile es bastante sobrio, para ser bien honesta. ¿Hasta Trump respetó la veda electoral? Te pregunto, porque en la Argentina se metió, en la de Honduras se metió, ahí la respetó Trump. Mira, a ver, por ejemplo, en Chile la veda electoral se respeta. Los candidatos hoy día están haciendo con la gestión, o sea, redes sociales, comunicación, la sigan haciendo. Pero está muy mal mirado no respetar. No, igual lo decía en chiste, pero la pregunta era si no hubo, yo no escuché, pero si no hubo alguna declaración concreta de Trump que sí tuvo una injerencia directa así a último momento, tanto en Argentina como en Honduras. Te pregunto, no sé si lo tuvo ahora acá con Chile. No, es que yo creo que sería le jugaría en contra. Yo creo que ahí hay una diferencia de lo que puede pasar en Argentina. Es más, el presidente Boric ha crecido de reputación a nivel nacional cuando se enfrenta a Trump. Trump no es una figura muy admirada y muy querida en nuestro país, de ninguno de los sectores, ojo, como este personaje medio chauvinista que termina siendo Trump, no es algo que tú puedas decir que llama la atención a un chileno promedio. Las expulsiones de migrantes tampoco son muy bien miradas. O sea, hay elementos como de desgaste de la figura de Trump para Chile. A ver, ahí se cortó. Y básicamente que tiene que ver con que el chileno... ¿Ahí se cortó? No, dale. Ahí sí. Al chileno en general, tanto de centro derecha, a la derecha y la centro izquierda, son mucho más cercanos a las miradas demócratas de Estados Unidos por la capacidad de inserción e injerencia que tienen en términos diplomáticos. Con el gobierno de Donald Trump se han tensionado relaciones diplomáticas entre Chile y Estados Unidos que antes no estaban tensionadas. La estabilidad que tiene Chile en términos de intercambio también se vio alterada durante este último tiempo por el tema de los aranceles. Por tanto, hoy día esa figura de Donald Trump que tiene incidencia con el presidente Javier Milei o lo que trata de hacer, y que ahí yo valoro bastante la gestión de la presidenta Xiomara Castro de imponerse y exigir soberanía, que incluso el cuerpo militar ayer también le entrega su respaldo al respecto, no se logra. No es una figura que aquí pretenda, o sea, es mucho más relevante, duele más un poquito la pancita si China dijera retiro mis capitales de Chile más de lo que significa. Ahí molesta un poco más. Así que estamos expectantes, van a ser horas bastante interesantes durante mañana. Se espera que, las mesas en Chile aperturan a las 8 de la mañana y el cierre de las votaciones a las 6 de la tarde, y estimamos que tipo 7:30 de la tarde más o menos ya esté la tendencia marcada del resultado electoral.
el voto del extranjero ya partió, por tanto los primeros resultados los vamos a estar conociendo entre las 10 y las 8 de la mañana. Estamos Entre las 8 y las 10 de la mañana. Dale, estamos hablando con Karina Oliva sobre las elecciones, la segunda vuelta electoral mañana en Chile. Te quiere hacer una pregunta, Tilio Borón. ¿Qué tal, Karina? Sí, una preguntita. Dime, ¿cuáles fueron los temas más importantes de la campaña? Acá se habla mucho, la prensa habló mucho de la cuestión de la inseguridad en Chile, ¿no es cierto? En una visión medio catastrófica que me parece que no tiene mucho que ver con la realidad. Pero dinos tú, ¿cuáles fueron los temas que de alguna manera articularon el debate? Mira, los temas que más articularon el debate precisamente son dos y que están muy mezclados: migración y seguridad, porque el tema de la seguridad o la inseguridad en nuestro país está muy ligado hoy día a la idea que se instaló tristemente también en este gobierno del crimen organizado por parte de las bandas extranjeras, sobre todo el famoso Tren de Aragua. Entonces, cuando se criminaliza completamente la migración, esto no quiere decir que yo esté avalando todos los procesos de migración irregular o no, sino más bien esto de que en Chile se naturalizó, sobre todo con el gobierno de Sebastián Piñera, y se terminó normalizando con este gobierno, son los temas de seguridad, como que se tomaron la agenda pública y se validó que se tomara la agenda pública. Yo creo que ahí hay un error político, táctico, estratégico. Y muy ligado a la migración, porque prácticamente lo que se quiere señalar es que todos los problemas de seguridad que enfrenta el país son responsabilidad de la comunidad, ni siquiera latinoamericana, venezolana. Entonces, teniendo un país que hoy día tiene una de las tasas mayores de población migrante venezolana, que es alrededor de 1 millón de personas en situación migratoria, por tanto, toda la atención del proceso electoral ha estado centrada en estos dos elementos. No ha estado en términos, por ejemplo, de empleo. No está centrado en la infancia, o como lo que fue el periodo anterior, que estaba centrado en el sistema de pensiones, de jubilaciones, o en el sistema de salud, o en el sistema educacional. Hoy día está centrado, sí, quién le cierra más la frontera a los venezolanos en el norte, quién logra deportar más extranjeros, quién logra desbaratar al crimen organizado, cuando más bien no se ha logrado instalar un proyecto país. Yo creo que ahí ha estado la mayor debilidad de esta campaña y por eso tampoco moviliza mucho, porque está muy mediatizada bajo los temores. Yo voto por quien me va a quitar más temor, más por quien me propone un proyecto futuro de país. Y eso es muy complejo. Por eso yo creo que el ciclo político del 2019 sigue completamente abierto, porque los malestares todavía están ahí, las inseguridades también. Y me parece que lo que ha intentado hacer Janet es un poco cambiar y reconducir esa agenda. El problema es que el gobierno, como fue parte de su agenda prioritaria, el gobierno sigue llevando la agenda en esa materia. ¿Cuántas personas son tratadas o sacadas del espacio público o cómo se está fortaleciendo la política más restrictiva en términos migratorios, lo que está pasando con las policías, cuál es la fuerza que se le da, las herramientas que se le da a Carabineros, a la seguridad pública municipal? Entonces es muy contraveniente al debate, entonces a veces queda Janet un poco fuera de juego con esos temas. Y por cierto, la seguridad en Chile, a mí me ha tocado estar en varios países de la región, y Santiago al menos, que es la ciudad más convulsionada en este tipo de cosas, una ciudad bastante tranquila, bastante regulada, funciona bastante bien. Evidentemente hay situaciones de delincuencia, ha cambiado el tipo de delito, la connotación del delito, es verdad, pero ha cambiado en el mundo. Estamos hoy día en un mundo que está enfrentando guerras. Entonces es evidente que los niveles de violencia van a aumentar, la sociedad está violentada. Sí, le están diciendo que van a invadir un país de tu propio continente con quienes tienes relación directa porque tiene 1 millón de personas, de ciudadanos de ese país. Lo mismo, o sea, tienes a Ecuador, tienes a Perú hoy día en una situación de prácticamente un Estado que se está fallando por todas partes. O sea, la probabilidad de que la ciudadanía, las sociedades se empiecen a poner más violentas es evidente. O sea, así es. No, o sea, no me parece que es un problema exclusivamente de Chile y no se está tratando. Y al mismo tiempo se desvía, porque si queremos hablar del crimen organizado, el narcotráfico, bueno, nosotros tenemos que fortalecer nuestras policías que frenan el contrabando de estupefacientes en la zona marina, es decir, la policía
que controla los sectores aduaneros del ingreso de barco, porque eso no ingresan por osmosis, no Claro. ingresan solo. O sea, entonces hay un debate que hay que mejorar. Yo creo que está precario en ese sentido. Bien. Bien. Bueno, me quedo también con la idea interesante que vos decís que no hay que una derechización, que está latente esa insurrección popular espontánea del octubre caliente 2019, que bueno, mañana va a estar bastante peleada, esperemos que Quizás bueno, tenemos que salir a festejar mañana. Esperemos que sí, así que bueno, suerte, Karina, fuerza, te agradecemos mucho esta participación en Diálogo Internacional, estaremos pendientes. Así es, un beso a los tres, espero verlos pronto, un abrazo y están profundamente invitados a visitar nuevamente Chile. Gracias, Karina, gracias. Un gran abrazo. Abrazo grande. Que estén muy bien. Adiós. Chao, chao. Pasaba Karina Oliva por Diálogo Internacional. Bueno, vamos a ver qué pasa mañana, ¿no? Vamos a ver qué pasa mañana. Yo dudo mucho que pueda haber una reversión de la tendencia en este momento, porque es cierto que lo que dice Karina, hay un 20% que votó a Franco Parisi. Una parte de ese 20%